lo que está ocurriendo también a nivel, estatal, con esta advertencia que le haremos con las 214, fíjese usted, en Sonora hay 214 animales en riesgo de extinción, dicen por acá especialistas, o amenaza en el estado, ¿no? En México hay 665. ¿De qué se trata esta información que dan diferentes organizaciones y datos duros y la misma UNAM que está advirtiendo? Ana Gamboa del Proyecto Puente, bienvenida primero. ¿Cómo estás? Está también por acá Alf Enríquez Melling, biólogo del Dictus de la Unison. Buenos días, Buenos bienvenido días, también. muchas gracias. Hola, buenos Bienvenidas, días. Ana. ¿De qué se trata? ¿Frente a qué estamos con estos datos duros? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Adelante. Sí, mira, recientemente la Unión Internacional para la Conservación del Medio Ambiente emitió una lista de países con mayor pérdida de biodiversidad. México encabeza esta lista con 665 especies, ya sea en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo de la norma oficial mexicana. Entonces, nosotros ahí estuvimos indagando, hablando con el doctor Melling, también con algunas organizaciones, estuvimos con sedes, con Naturalia, quienes que nos comentaron, por ejemplo, en el caso de Naturalia, ellos dicen que hay 214 especies bajo un riesgo aquí en Sonora. Sedes, por ejemplo, dice que hay 190, pero todos están como en esa, más o menos alrededor de 200, ¿no? Especies. Pues aquí se encuentran, ya habíamos abordado antes, por ejemplo, el tema del jaguar, que Naturalia hace mucho trabajo en cuanto al jaguar. También está la codorniz mascarita, que se abordó cuando se abordó el tema de las aves en peligro de extinción. También está, por ejemplo, incluso la víbora de cascabel está en peligro de extinción. El cachorrito de la pradera, el perrito de la pradera también. Entonces, son bastantes los animales que están en peligro de extinción. Algunos especialistas nos dicen que esto se debe también el hecho de que México encabece la lista o que esté en los primeros lugares, también Sonora, en que hay mucha biodiversidad en el estado y también a nivel nacional. El doctor yo creo que también nos podría platicar algo acerca de ese tema, de cómo estamos ahorita aquí en Sonora y sobre todo lo que platicábamos, ¿no? Que no hemos aprendido la lección aquí en Sonora, que vemos cómo se nos está acabando el planeta y seguimos contaminando, seguimos reduciendo los espacios verdes, que también es una de las consecuencias que contribuyen a la pérdida de todos estos animales. Tenemos a ver alguien diferente Sí, al doctor. A ver, por estuvimos favor. platicando Ahorita vamos con el doctor. con Saúl Amador Alcalá, quien es de Naturalia. Él hace mucho trabajo en cuanto a la observación del jaguar, ya estuvo aquí, recuerdo también previamente, pero bueno, él nos platicaba cuáles son las especies que están en peligro de extinción aquí en Sonora, ya sea mamíferos, también anfibios, peces. Escuchemos entonces lo que nos platicó. A ver. En Sonora tenemos 214 especies de vertebrados en peligro de extinción. Entre ellas tenemos 62 especies de aves en peligro, entre las cuales destacaría, todo por mencionarte algunas, el águila real, la guacamaya verde, la cotorrita serrano y el águila calva. En cuanto a los mamíferos, tenemos 20 especies en peligro de extinción en alguna categoría de riesgo. Entre los más importantes sería el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el oso negro y la vaquita marina, ¿no? Que la vaquita pues es la que está ahorita en la situación más crítica, ¿no? Prácticamente se puede decir que está virtualmente extinta. Y también el borrego cimarrón. En cuanto a los reptiles, tenemos 74 especies. De ellas, pues casi todas las tortugas marinas están en peligro, las 2 tortugas del desierto que tenemos, las serpientes de cascabel y los monstruos de gila o escorpiones. En cuanto a los peces, tenemos 22 especies, entre ellas pues el bagre del yaqui, y de anfibios 12. Adelante, Ana. Y bueno, pues justo nos comentaba Saúl que los anfibios son del grupo como más sensible a los cambios climáticos. Entonces, de todos los animales, nos comentaba que los anfibios son los más propensos a desaparecer. También platicamos con Raúl Molina, que es de sedes de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable aquí en Sonora. Él nos daba justamente la cifra de 190, alrededor de 200 especies en peligro de extinción. Y bueno, nos mencionaba también la problemática que existe ahorita, y no solo en Sonora y no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces escuchemos también qué es lo que comenta de parte de sedes, cómo es que ellos también están viendo ya esta problemática aquí en Sonora. A ver. Sonora es considerado un estado megadiverso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas especies de diferentes tamaños de población. Entonces,
Cuando no hay esta megadiversidad suele haber especies dominantes, ¿no?, en número, y gobiernan al resto de las especies, pero aquí tenemos una diversidad muy alta, por eso se dice que tenemos un estado megadiverso. Tenemos ambientes de montaña, de bosque, de desierto, pastizales, selva y obviamente los marinos, litorales, ¿no? Y tenemos especies que son terrestres, de fauna y flora, pero también tenemos especies acuáticas, las marinas y las de agua dulce, y de flora y de fauna. Entonces, es considerado un estado megadiverso. La máxima autoridad en México es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, que es una comisión intersecretarial, y ha reconocido que Sonora es un estado megadiverso. Por esa razón, el número de especies en riesgo es alto. Y bueno, estos animales, te comento, Luis Alberto, que también ellos ayudan, viviendo en espacios verdes, ellos también ayudan a que esos espacios se sigan conservando. Pero pues los desarrollos turísticos, la ampliación de carreteras, la minería, lo hemos visto ya también en muchos municipios aquí en Sonora, hacen que se pierdan todos estos lugares y se pierde el animal, pero no solo se pierde el animal, sino que esto también nos afecta a nosotros, a cómo estamos viviendo. Se pierde el animal y se rompe toda una cadena. Entonces, ¿qué pasaría en un caso hipotético que ojalá no llegara a pasar? Pero ¿qué pasaría si perdiéramos en Sonora esas 214 especies o en México esas 665 especies, ¿no? Pues sería algo catastrófico también porque pues algunos se alimentan de estos animales, otros usan los animales como un método medicinal, por ejemplo, en distintas comunidades aquí en Sonora pasa eso. Entonces, ¿cómo nos afecta no solo que se pierde el animal, sino también la relación que tenemos nosotros con ese animal, ¿no? Es la verdad algo que sí es muy grave y que sí se está abordando, pero también comentaban los especialistas que necesita abordarse todavía más, que no necesitamos estas leyes de papel, por decirlo así, que no necesitamos solamente que se legisle y se quede el documento ahí, sino que realmente todos estos esfuerzos o estos trabajos que se están haciendo para conservar el medio ambiente sean llevados a la acción, que realmente se implementen. Por ejemplo, aquí en Hermosillo hemos estado viendo cómo últimamente se han plantado muchos árboles, ¿no? Esto claro que ayuda también a la conservación de especies. La semana pasada se plantaron más de 800 árboles solamente aquí en Hermosillo. Entonces, desde los municipios, desde la escuela, siempre hacemos mucha énfasis en la educación, desde municipios, desde gobierno estatal, federal y de gobiernos de otros países también necesitamos hacer más acciones, hacer más trabajo y realmente esforzarnos por implementar estrategias que contribuyan a la conservación de todas estas especies. Perfecto. Sigo aquí contigo, voy con Enrique Melling y también con Gerardo Ceballos de la UNAM. ¿Cómo ves esto o que se pone a debate? Es decir, con estos números, ¿qué tendríamos que hacer para mitigar por lo menos? Porque frenar, o pudiéramos frenarlo. Sí, se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Nomás que Pues no lo que uno no queremos, ¿no? Ujú. Sí. Y hay muchos que pueden y no saben cómo. Y básicamente es algo compartido entre lo que es la docencia, o sea, la investigación, la sociedad y el gobierno. Si alguno de esos tres factores falla, pues seguimos con el mismo problema, ¿no? El gobierno se hace así de ojos tapados, la sociedad, pues si no la metes en el tema, pues no va a hacer nada, ¿no? Y el problema es para nosotros, porque nosotros tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar registrando muchas especies. Es muy difícil incluso poner una especie moverla de categoría, porque se tiene que juntar un comité y ponerse de acuerdo. Inclusive dentro de los investigadores, pues nos manejamos con hormonas porque nos creemos acá los papás de los pollitos, ¿no? Y es muy problemático, especialmente con los especialistas o super especialistas, que nomás creen que su especie es la única que merece conservación. Y a mí me ha tocado estar en ese tipo de foros y sí incluso a ese nivel es complicado. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es pues, hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Informarnos y vivir esta vida bien y dejarse de cosas, ¿no? Pero siempre hay humanos que se creen muy depredadores y eso es lo que están, ¿no? ¿Cuál es la especie la más grave, por ejemplo? La más amenazada Sí, aquí en Sonora. Sí. Pues está, en la parte marina está la vaquita marina y en la parte terrestre ahorita tenemos los grandes felinos, esos son depredadores,
¿Quién, los por de ejemplo? tope, ¿no? Como el Jaguar. jaguar. Ajá. Sí, todos los felinos están, con excepción del gato montés, por ejemplo, Ujú. pero casi todos los felinos ¿Por están, qué? ¿Por qué ellos? pues están en el tope y luego el hábitat que tienen está reducido. Eso es por una parte. Hay cacería ilegal, hay gente que todavía no sabe convivir con esas especies, cree que son malignas y las mata, ¿no? Por eso, básicamente, ¿no? Y luego lo otro que le corresponde a la gente es que hay muchas personas que todavía usan la cacería ilegal y creen que matar a un organismo de estos pues los va a hacer más hombres o más humanos, ¿no? O sea, incluso los ponen como trofeos, ¿no? Y se permite también una cacería legal que pues están, ahorita hay grupos ambientalistas que están en contra de eso y hay unos que sí. No podemos ir en contra tampoco de la naturaleza humana tan grave, casi como lo estamos haciendo, pero yo creo que sí nos falta mucha educación y mucha cultura, y nos falta más que eso, acciones bien concretas, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que empezar? A ver, ¿ya tenemos al UNAM para contacto? Si no, porque si no, ahorita se nos va a atravesar el corte, vamos con el tema ya del agua. ¿Tenemos algún otro investigador, el del Sí, UNAM, mientras hacemos sí, contacto para justo seguir? también hablábamos de Naturalia con Gerardo Carrión. Él también hace mucho trabajo en esto de los animales. Él también nos hablaba, por ejemplo, de lo que es la sexta extinción masiva. Ha habido ya 5 extinciones provocadas por cambio climático, por cosas relacionadas a la naturaleza. En esta sexta extinción, que él dice que estamos comenzando ya, sería la primera vez que se ocasiona por la acción del ser humano. Entonces escuchemos qué es lo que nos dice al respecto, por favor. A nivel nacional, pues creo que sería un escándalo que tuviéramos esta cascada de extinciones de especies y es una predicción que se hace a través de los estudios de científicos que han dedicado mucho tiempo a analizar el nivel de extinciones que se está dando y se prevé se van a dar de aquí al 2030, 2050, con lo que se le ha llamado la sexta extinción masiva. Y para el estado de Sonora, pues creo que sería una situación que reflejaría el grado de atención que han puesto los gobiernos y la sociedad en general al tema ambiental. Es una responsabilidad para todos los mexicanos y los sonorenses poder mantener esa gran biodiversidad por la cual es conocida México como país. Y bueno, siguiendo con el tema de esto de la extinción masiva, de qué se trata o cómo es que especialistas aseguran que ya estamos ante esta extinción, sexta extinción masiva, pues también hablamos con Gerardo Ceballos. Él es investigador titular del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Sí. Estuvimos platicando con él porque él justamente tiene trabajos relacionados a esto. Entonces, escuchemos qué es lo que nos dijo de la sexta extinción, cómo es que ellos, en colaboración con universidades de otras partes del mundo, por ejemplo de Stanford, llegan a la conclusión de que ya estamos en la antesala de la sexta extinción masiva. Mi grupo de trabajo con la Universidad de Stanford fuimos los primeros en que pudimos establecer de una manera sólida en el 2015 que habíamos entrado a una extinción masiva por la siguiente razón. Lo que hicimos nosotros es comparar el número de vertebrados que se habían extinguido en los últimos 100 años y comparar la tasa de extinción de los últimos 100 años con las tasas de extinción de los últimos 2 millones de años. Había un estudio muy bien hecho, muy sólido, que demostró que la tasa de extinción en los últimos 2 millones de años, tú esperarías que hubiera una extinción de una especie cada 100 años por cada 5.000 especies presentes. Es decir, sería 5.000 especies presentes en ese momento dado, en contra esperarías que se extinguieran en 100 años. ¿Sí? Si tuvieras 10.000, serían 2, así. Y lo que nosotros hicimos, bueno, evaluamos las 40.000 especies que estaban en IUCN 100 y vimos de esas especies cuántas se habían extinguido en los últimos 100 años y encontramos, fueran 40.000, con esa tasa de extinción que te decía, tú esperarías que hubiera 8 extinciones en 100 años, ¿no? Encontramos que había casi 1.000 extinciones. Sí. Adelante. Y bueno, pues aquí lo que nos dice es que compararon estas tasas de extinción y se dieron cuenta que la de los últimos años va muy rápido, o sea, las especies van desapareciendo muy rápido a comparación con antes, que era pues una cada 100 años más o menos. Entonces, por esta rapidez, ellos concluyen que ya estamos ante la sexta extinción masiva. Ahí está la información, pero sobre todo el llamado de atención tanto a la sociedad
como a los gobiernos, como organizaciones que trabajan pro ambiente y pues a todos en general para que se actúe realmente en ese sentido, Luis Alberto. Gracias, Ana. Buen trabajo. Conclusión, Alf, a ver qué pudiéramos hacer. Ahí está el trabajo todo completo en proyectopuente.com.mx. Sí, yo creo que una de las acciones que deberíamos hacer, aparte de que cada quien se ponga a trabajar en lo que tiene que hacer, es educación ambiental. Sí, pero darle seguimiento, porque hay muchas organizaciones, incluso el gobierno que hace educación ambiental, especialmente con niños y jóvenes, pero ya después lo suelta y ya no hay un seguimiento. No hay tantos policías o tanta profepa para que se encargue de cada una de las especies, ni que ande en el monte o en las ciudades buscando protegerlas. Hay mucho tráfico todavía ilegal de especies, hay mucha inconsciencia. Lo que más tenemos y lo que más sabemos es de las especies grandes, de los que tienen grandes volúmenes, pero realmente las que modifican el ambiente o pueden modificar gran parte de la cadena trófica, esos no conocemos mucho, que son muchos de los invertebrados o especies pequeñas que los investigadores pues, no las utilizamos porque no generan recursos para los proyectos de investigación. Sí, entonces yo creo que hay que darle seguimiento a proyectos de educación ambiental y darles seguimiento, estar con las personas de las ciudades, porque aquí en Hermosillo, ¿cuánta gente hay? 1.200.000. 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000, ponle. Muy bien. De esos, la mitad, a lo mejor, ni el 20% se dedican a cuestiones ambientales, y con 4 personas que se dedican al tráfico ilegal de especies, ya hay un problema grave. Te agradezco mucho, Alf. Vámonos, gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Ana. Ahí está todo el trabajo en proyectopuente.com.mx, la opinión de Alf Medina también. Ahí, Melin está por ahí. ¿Qué está pasando en Hermosillo con el agua en las colonias? Voy con la directora de Agua Hermosillo y la violencia en el estado.